Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en Agroprecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agroprecisión. En el episodio de hoy vamos a hablar de robótica agrícola, que puede sonar raro para algunos porque los robots no parece que tengan mucho que ver con la agricultura. Así que quizás vamos a hablar de futuro o de presente. Todo nos lo van a explicar dos grandes expertos en agricultura de precisión y nuevas tecnologías, Manuel Pérez Ruiz y Jorge Martínez Guanter. Bienvenidos. Gracias, Manuela, por la invitación. Muchas gracias, Manuela, encantado de estar aquí. Bueno, gracias a vosotros. Me gustaría empezar por saber de qué hablamos cuando hablamos de robótica agrícola. Bueno, básicamente hablamos de robótica agrícola cuando pues se usan robots, se usan drones, sensores, inteligencia artificial, toda esta tecnología puestas en un único elemento donde pues intentamos mejorar la eficiencia, precisión y sostenibilidad de las diferentes operaciones agrícolas que se llevan a cabo en el sector, intentando, por supuesto, reducir costes con todo ello y mejorar la producción y seguridad alimentaria. Un punto importante aquí, Manuel, también es que cuando hacemos referencia a la robótica agrícola muchas veces nos olvidamos de la automatización. También entra dentro del ámbito de estas tecnologías. O sea que es un término bastante amplio. Por centrarnos un poco, ¿qué tecnologías de robótica agrícola se están desarrollando actualmente? ¿Cuáles son las más prometedoras en términos de aumento de eficiencia, de sostenibilidad? A ver, cuando hablamos de robótica, la gente tiende a pensar en robots terrestres, que si bien son parte importante de este ámbito, no son el todo. Hay que diferenciar claramente entre drones o robótica aérea, digamos, y robótica terrestre. Los que el gran público más puede conocer, que son los drones agrícolas, pues bueno, que pueden realizar gran variedad de tareas, pueden desde inspeccionar los cultivos, desde crear mapas del propio cultivo, incluso llegando a día de hoy a tecnologías que son capaces de aplicar de forma precisa, pues tanto fitosanitarios como fertilizantes, y evidentemente dentro de esa monitorización aérea, pues el uso de imágenes de alta resolución que de otra forma no sería posible. Además, hacerlo a conveniencia, hacerlo con flexibilidad y trabajar siempre detectando en el entorno agrícola pues síntomas de estrés o cualquier tipo de enfermedad dentro del cultivo. Para la otra rama, que serían los robots terrestres que comentábamos antes, pues evidentemente son los que trabajan en entornos agrícolas desde el suelo, digamos, y ahí hay una gran variedad. Evidentemente monitorizando también el cultivo, utilizando tecnología de sensores, la calidad del suelo, el contenido de humedad, el aporte de fertilización o de agua. O sea, al final es un rango muy muy relevante en cuanto a la robótica terrestre. Pero sí es verdad, Jorge, que la implantación de estos robots terrestres pues no ha tenido una implementación real significativa a día de hoy, ¿no? Pero sí es verdad que, pues diferentes máquinas automatizadas, por destacar también este nivel dentro de la robótica, máquinas automatizadas que, pues usan tecnologías habituales ya en el sector agrícola, como es el guiado automático de tractores agrícolas, la conectividad en la nube. O sea, hay máquinas que ya te permiten de alguna forma tener un proceso automatizado en la misma, y eso también, pues es digamos el importante y digamos los primeros inicios, ¿no? de llevar todo esto a futuro a una robótica un poco más implementada realmente. Así es. Además, la diferenciación clara entre la parte robótica y la parte de automatización, como tú bien decías, Manuel, es la automatización o el incluir elementos que permiten esa automatización, sistemas GPS o cualquier tipo de control con una rama específica que además se llama la mecatrónica, pues permite iniciar ese camino hacia la autonomía y hacia el robot como que todos estamos pensando, que todos tenemos en mente. O sea que al final el término robot es muy amplio, también tiene muchas funcionalidades, podemos aplicar muchas tecnologías a través de ellos.
Si pensamos en el presente y el futuro, como decía al principio, ¿cómo están cambiando los robots? Y la automatización que citaba Jorge, ¿cómo están cambiando la forma en que se realiza la agricultura? ¿Cuáles son los principales desafíos y beneficios de adoptar la robótica agrícola? Pues si queréis, bueno, empezamos enumerándolos. Al final hablamos de mayor eficiencia, mayor productividad y también comentabas, Manuela, pues esa calidad en la aplicación y ese tipo de aplicaciones un poco más automáticas, ¿no? Al final, la eficiencia y precisión se consiguen con un elemento trabajando en campo de forma autónoma, con la capacidad de realizar esas tareas que necesita el cultivo, pues el aporte de agua, el aporte de fertilización, al final tareas que son repetitivas o que son, en este caso, demandantes de forma más rápida y precisa que podría hacer un humano, y en ese caso, en este momento estamos hablando de menor coste y evidentemente pues una reducción de desperdicios o de problemas medioambientales que podamos causar. Habla Jorge de las tareas repetitivas y efectivamente un robot podemos ponerlo en campo a trabajar, por ejemplo, en monitorización avanzada del cultivo, del suelo, e incansablemente pues estaría proporcionándonos una información de forma continua para ayudar a la toma de decisiones por parte de los agricultores, ¿no? En todas las tareas, ¿no? Hablábamos de fertilización, de riego, en todo ello pues es un compañero de trabajo, puede llegar a ser un compañero de trabajo incansable que pueda trabajar pues 24 días, 365 días al año, ¿no? Y yo creo que eso es importante resaltarlo. Hay una componente de la robótica que no hemos comentado antes, que son, en otras industrias está más desarrollado, que son el uso de exoesqueletos o de partes que ayudan a la movilidad de los trabajadores, y que en ese caso también vendría a impactar en eso que comentas, Manuel, en esa reducción del esfuerzo físico por parte de la mano de obra, que evidentemente pues permiten este tipo de, de añadiduras al trabajo agrícola que se hace en campo. O sea que al final la robótica agrícola permite aliviar un poco ese duro trabajo de campo, además ayuda a la eficiencia, habéis estado comentando, y también a la sostenibilidad. Dando un salto a algo más global, en muchos episodios hemos tratado los desafíos globales y los grandes retos de la agricultura actual, como son el aumento de la población, la escasez de recursos o el cambio climático. ¿Cómo puede la robótica agrícola ayudar a abordar estos desafíos? Bueno, yo creo que has mencionado los tres más relevantes, ¿no? Me gustaría empezar por el último que mencionas, esa parte de cómo puede aportar o qué viene a aportar la robótica agrícola ante el cambio climático. Al final estamos hablando de sistemas que necesitan una resiliencia y que la robótica puede ayudar a mitigar esas condiciones extremas del cambio climático, sequías, inundaciones. Al final también son, de alguna manera, afectadas por cómo, por parte del trabajador se desenvuelve en ese entorno. Por lo tanto, la robótica agrícola pues puede ayudar, en este caso, a esa parte de resiliencia. Evidentemente, también comentábamos antes la automatización de tareas, la producción más predecible y más consistente, porque la repetibilidad que permiten estos equipos pues es notable, y también trabajar frente a eventos que sean climáticamente extremos, ¿no? También hay que destacar que en determinados ecosistemas agrícolas españoles, hay falta de mano de obra, ¿no? En muchos casos, y pues finalmente un robot podría, automatizar, las tareas, ¿no? Que decíamos antes, que son repetitivas y que hasta ahora las hace un operario, y que, se encuentran dificultades a la hora de encontrarlos, ¿no? Entonces me consta que hay empresas agrícolas que están apostando por desarrollo robótico por evitar, por abordar este tema de escasez de empleados o de operarios en tareas agrícolas más o menos tediosas. Claro, y además tenemos que tener siempre presente, ¿no?, que la robótica agrícola como tal, o sea, poner un robot en campo al final lo que busca siempre es resolver uno de los grandes retos que tiene la agricultura hoy en día, que es aumentar esa eficiencia de la producción. Entonces estamos hablando de producir más, aportando al menos la misma cantidad de insumos que se aportan a día de hoy, incluso reducir en algunos casos, porque al final también se ha venido comentando en muchos podcasts, estamos hablando de un aumento de población, estamos hablando de una creciente demanda de recursos, y
necesitamos, digamos, producir más con menos. Entonces la robótica viene a, digamos, a integrarse dentro de ese paradigma, dentro de esas tecnologías de trabajo, y evidentemente puede ayudar en esa parte de la eficiencia de la producción. Y ayudarnos a una producción más sostenible. Y no sé si hablamos de futuro o si ya me podéis dar algunos ejemplos reales del uso que se está dando hoy en día a los robots. ¿Alguna experiencia que conozcáis sobre este ámbito? Bueno, en este punto podemos también hacer la diferencia entre robots que empiezan a trabajar en campo abierto y robots que trabajan en ecosistemas, digamos, protegidos, ¿no? Como puede ser un invernadero, ¿no? Centrándonos un poco en los primeros, bueno, pues hay ejemplos claros en temas de aplicaciones de fertilizantes, fitosanitarios, donde soluciones como la de GUS, que nos permiten de alguna forma, bueno, automatizar una operación completa, ¿no? Que es la aplicación de fitosanitario en cultivos 3D, donde un equipo completo, vehículo autónomo, va trabajando en una explotación de cítricos, de almendros, detectando qué encuentra a su alrededor, reconociendo el entorno que le rodea y haciendo aplicaciones concretas en los árboles con una información previa que ha sido tomada por el sistema de visión o percepción que el robot lleva, ¿no? De ahí, bueno, pues a temas de cosecha. También la cosecha, como sabemos, bueno, es una tarea tediosa, realizada en la mayor parte por operarios, y bueno, pues ya existen los primeros robots, como el agrobot, que te permite de alguna forma ir recolectando fruta, manzana, en fin, tipos de elementos más o menos grandes que bueno, pues también alivia, ¿no?, esa tarea de recolección tan tediosa. Hay un punto importante en la parte exterior, Manuel, y yo ahora me centraré en la interior, pero también existen cabezas tractoras autónomas que al final no es más que convertir, digamos, ese tractor que tira de un apero, que hace su labor, en lugar de trabajar en un conjunto robótico, tractor más implemento, convertirlo en conjunto robótico, que sea solo la parte del tractor la que es autónoma y por tanto, pues bueno, que se mueva como si fuese pues un aspirador de los que tenemos todos por casa, pues que se mueva por el campo tirando de un apero convencional, ¿no? Esa es una línea de trabajo en exterior que funciona muy bien. Me viene a la mente también otro equipo, ¿no?, el EcoRobotic, que al final, bueno, pues en este caso abordaba la aplicación o la eliminación de mala hierba para, bueno, pues haciendo un control selectivo de la misma y preciso, y creo, bueno, que también, bueno, pues son sobre todo en aquellas tareas donde, bueno, pues se necesita, digamos, precisión para trabajar, seguridad alimentaria para únicamente poner exactamente lo necesario en cada planta de forma individual. Y bueno, podríamos citar otros muchos ejemplos, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Davis en California, trabajamos en Wedenator, que era un proyecto donde no era robótico, sino co-robótico, donde, digamos, la máquina aprendía del humano para el control de la mala hierba. Sí, y bueno, hablando también de la robótica indoor, digamos, en invernadero, al final es un entorno mucho más estructurado que el exterior en agrícola y por tanto pues permite una automatización pues un poco mayor, digamos, un nivel de automatización mayor. En invernadero se han desarrollado tecnologías desde la recolección de fruta como la fresa, por ejemplo, algo que es muy muy delicado, a, bueno, evidentemente brazos robóticos que cosechan pimientos en ejemplos que hay en Wageningen o en Holanda o a lo largo de todo el mundo, ¿no? Hay una serie de tecnologías que trabajan muy bien bajo ese entorno porque al final las condiciones son mucho más estándar, entre comillas, de lo que son las condiciones al aire libre y permiten ese grado superior de robotización. Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla, un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. O sea que ya hoy en día hay una gran cantidad de líneas de trabajo, de tipos de cultivos, de tareas que llevan a cabo robots y que ya están funcionando. Más fácilmente, como decíais, en invernadero quizás, pero también en campo abierto, con lo cual nos da una idea del gran potencial que tiene también para el futuro la robótica agrícola. Y ya hoy, y en el futuro todavía generará más información, pero lo que hacen al final es ir recopilando información, datos, con lo cual el papel de los datos y la inteligencia artificial debe ser impresionante. ¿Cómo se están utilizando para mejorar la toma de decisiones en agricultura y qué implicaciones tienen estos datos y esta gestión de datos para los agricultores?
Bueno, es fundamental, o sea, no se entiende un equipo de estas características sin usar una tecnología como la inteligencia artificial, ¿no? Se me viene a la mente un poco el tema de reconocimiento de malas hierbas en cultivo. Ese reconocimiento, esa identificación de la mala hierba, pues lleva detrás un algoritmo, un sistema que determina qué mala hierba es y que debe de ser aplicada, ¿no? Todo eso detrás de ello hay un set de imágenes, un entrenamiento de las mismas, una aplicación de redes neuronales, que todo eso está dentro de lo que denominamos inteligencia artificial y es la que realmente nos identifica que necesita una determinada actuación por parte del robot, ¿no? Ahí en ese sentido, bueno, pues la inteligencia artificial tiene un papel fundamental. Sí, además, bueno, evidentemente en la toma de decisiones, o sea, estamos trabajando con sistemas que autónomamente o bien guiados por un operador que se ha preprogramado, pues van a tener que tomar decisiones y por tanto, pues el uso de la gran cantidad de datos que se generan a través de los sensores, no solo de sensores físicos, sino hablamos de cámaras, hablamos de información en tiempo real, pues evidentemente tiene su implicación y tiene muchísima importancia cuando hablamos de trabajar en un entorno robótico. Además, la inteligencia artificial yo creo que es fundamental en el caso en el que los robots trabajen de forma colaborativa, por temas de seguridad, por temas de reconocimiento del entorno en el que se encuentran trabajando. Estamos hablando hasta ahora de robots, digamos, de forma individual, pero está otra tendencia que es la de robots colaborativos, que trabajan varios robots en una misma zona. Los enjambres, ¿no? Efectivamente. Es interesante y también comentabais antes la falta de mano de obra, volviendo un poco a lo que ha surgido previamente. Y bueno, esa función que pueden tener los robots en asumir tareas que bueno son muy tediosas o requieren mucho esfuerzo por parte del personal. ¿Cómo afectará o cómo está afectando la robótica agrícola al empleo en el sector agrícola? ¿Va a eliminar puestos de trabajo? ¿Va a crear nuevos? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta porque al final todo el mundo tenemos la percepción de que los robots vienen a eliminar puestos de trabajo y más en el sector agrícola, que se pueden automatizar esas tareas repetitivas y que son monótonas, ¿no? de cara al agricultor. Mi opinión personal es que no van a eliminar necesariamente empleos agrícolas, sino que al final lo que va a pasar es que va a cambiar la naturaleza del trabajo agrícola. O sea, al final, en lugar de realizar esas tareas, como decías, tareas físicas, tareas que requieren de un gran esfuerzo por parte del agricultor, el trabajador agrícola se va a poder centrar en tareas más especializadas que den mayor valor agregado. Pues evidentemente pues estamos hablando de ese análisis de datos, de la toma de decisiones, que a día de hoy pues son todavía digamos un poco más complejas que lo que puede hacer un robot trabajando en un campo, ¿no? Y hay otra derivada de la cuestión del sector y del empleo. Y es que al final la robótica agrícola va a generar nuevos puestos de trabajo, esto es indudable. Adoptar robots en campo pues va a generar necesidades como que hay que programar esos robots, que hay que darles un mantenimiento, que hay que darle una gestión a esos datos y por tanto pues se van a crear esos nuevos perfiles, ¿de acuerdo?, que van a tener que estar pues capacitados en esto. Bueno, perfiles que hay que formar en muchos casos, ¿no? O sea, el beneficio un poco de tener robots en campo a día de hoy, pues es que bueno, pues se van a crear, como decía Jorge, nuevos puestos de trabajo, muchos en el desarrollo de esos mismos robots, pero también vamos a tener que incorporar, y ahora ya como profesor, a incorporar, digamos, formación a nivel de técnico en esta materia y en el ámbito agrícola, ¿no? Con lo cual creo que bueno, se irá reubicando aquel que pueda, de alguna forma, por decirlo, perder el trabajo, pero sin duda el robot en tareas repetitivas y donde se requiera un esfuerzo muy exigente, el robot tiene un papel fundamental. Y ha sacado el tema de la formación. Ambos dais clases en el Máster de Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria de la Universidad de Sevilla y precisamente tú, Jorge, eres el responsable del módulo de robótica, si no me equivoco. Así es. ¿Por qué ese módulo, principalmente dirigido a técnicos agrícolas o a profesionales que van a trabajar en campo? ¿Cómo se os ocurre integrar ese módulo ya en 2018? ¿Y cuáles son las reacciones o cómo ves el perfil del alumnado? ¿Cómo integra esa robótica en su formación básica, digamos, de agrícola? A ver, es un muy buen tema, la verdad, porque
digamos, la idea de incluir un módulo de robótica que a priori puede parecer muy complejo, además trabajando con gente que no están especializados en desarrollo informático ni son técnicos especializados en robótica, es por romper esa barrera, por romper la barrera del miedo y explicarles a los alumnos, primero, qué es un robot agrícola, cómo funciona y cómo se puede programar un robot agrícola de forma práctica, ¿no? De forma real y trabajando en el aula pues con elementos electrónicos o directamente sobre el robot. Al final es vencer ese primer miedo, esa primera barrera, que entiendan al menos la parte básica y luego empezar a trabajar en estructuras un poco más complejas. No hay más. Y ahí hablamos de profesionales o estudiantes que ya tienen vocación por el campo, digamos. Uh-huh. Pero también la robótica a lo mejor sirve como un atractivo para enganchar a jóvenes y no tan jóvenes en el mundo de la agricultura y acercarlos un poco más. Manuel, a mí me gustaría que nos contaras un poco la experiencia de la Cátedra Corteva con el taller de robótica para niños y, bueno, otras actividades que se han hecho desde la cátedra con los más pequeños. Bueno, concretamente ese evento de taller de robótica para alumnos de primaria de entre 9 y 10 años ha sido de las cosas más satisfactorias que hemos podido llevar a cabo, digamos, en nuestra labor con la cátedra, ¿no? ¿Qué hemos pretendido con un evento de estas características? Pues llevar el mundo de la robótica enfocada sobre todo a los niños, ¿vale? De manera que, bueno, enseñarles de forma práctica diferentes conceptos básicos de la ciencia y la tecnología, ¿no? Creo que promover en estas edades la robótica es un aspecto fundamental. Van a encontrar en su día a día, y ya pues muchos de ellos son digitales, digamos, nativos digitales, bueno, pues que mejor que ya a estas edades empezar a introducirle todo esto, ¿no? Y en nuestro caso y nuestra misión, la robótica aplicada a la agricultura, ¿no? Pues vimos cosas, pues software de tipo gráfico, o sea, cosas que bueno, pues fueron resolviendo de forma satisfactoria y creo que, bueno, incluso el profesorado del mismo colegio pues lo vio como muy pertinente, ¿no? Algo de este tipo. Yo tuve ocasión de estar en ese taller, Manuel, y la verdad que fue una satisfacción. O sea, ver a los niños de 9 y 10 años trabajar en programación, trabajar además ilusionados porque luego creamos el robot y luego fuimos con él al patio a trabajar, me pareció una experiencia magnífica. O sea, fue realmente increíble. Eso, bueno, en cuanto al taller de robótica. Después otro tipo de eventos que hemos llevado a cabo como jornadas STEM, donde, digamos, de alguna forma hemos potenciado, digamos, la ciencia, las matemáticas, las tecnologías, digamos, toda esta disciplina, pues en el entorno, bueno, de la mujer, en fin, en el entorno llevar, digamos, por conseguir esa igualdad que también en el sector agrícola es importante conseguir. Sí, desde luego al final las nuevas tecnologías y la robótica, además de ayudar directamente a la agricultura, también suponen, como hemos dicho, pues como un trampolín para poder llegar más lejos. Y en ese sentido, si pensamos en el futuro cercano, en este ámbito de la robótica, ¿cómo veis la evolución de esta tecnología en los próximos 5 o 10 años? Porque avanza todo muy rápido. Eso es, avanza todo muy rápido. La verdad que proyectarse 10 años en el futuro me parece demasiado ambicioso en este campo. Mirad, aquí hay un punto que yo creo que, Manuel, estarás de acuerdo, y es que el uso de datos y el uso de inteligencia artificial en el ámbito de la robótica se va a disparar en los próximos años. Al final, un robot trabajando en un entorno agrícola es un elemento que tiene que percibir el entorno, tiene que reconocer, como decías, malas hierbas o reconocer cualquier tipo de enfermedad, cualquier problema y actuar sobre él. Y entonces necesitamos, y así va a ser, necesitamos esa mejora en el uso de datos, en nuevos algoritmos y evidentemente también trabajar pues en el aspecto de la autonomía o de la capacidad de llevar más carga o de trabajar, digamos, con las partes más físicas del robot. Pero sin duda la parte del software va a ser uno de los grandes avances en los próximos años. Creo que también es muy importante saber que el sector agrícola lo que hace realmente es adoptar tecnologías que vienen de otros sectores, ¿no? El sector aeroespacial, el sector industrial. Entonces, también cómo va a ir avanzando el sector agrícola en cuestiones de robótica va a depender también mucho de cómo avance esos otros sectores en este mismo sentido, ¿no? Pero sin duda yo creo que la robótica agrícola tiene un futuro prometedor y se espera que continúe transformando la forma, ¿no?, en la que se hace la producción agrícola en los próximos años. ¿Y esa transformación agrícola de la que hablas pasa porque el agricultor termine comprándose un robot o su propio robot o robots o su enjambre, su equipo de robots?
No, yo creo que al final no podemos obligar a un agricultor individual a hacer la inversión que necesita para tener un equipo robótico. El futuro de la robótica no pasa, según mi punto de vista, no pasa por esa adquisición individual de robots, sino que pasa evidentemente porque sean las empresas las empresas agrícolas quienes den servicio con robots que ya tengan en sus flotas. Yo en ese punto estoy de acuerdo con Jorge. Creo que debido al coste, debido a la complejidad en algunos casos y a requisitos técnicos que presentan este tipo de dispositivos, estos robots, quizás es más factible pensar en un modelo de negocio que se entienda la robótica agrícola como un servicio. Uh-huh. Y terminando ya, porque lamentablemente tenemos que ir cortando el podcast, pero antes de marcharos me gustaría ver si podéis dejarle una pregunta para próximos invitados de Agroprecisión. Bueno, pues sí, ya que estamos hablando de robótica y hablamos de nuevas tecnologías, evidentemente todo esto se enmarca dentro de una línea que es la línea de agricultura de precisión. Y me gustaría preguntarle al invitado, cómo de importante considera que es esta línea de agricultura de precisión y cuáles son los avances más prometedores en este campo según su visión. Pues muchas gracias, Jorge. Por concluir, sí me gustaría resaltar varios puntos y compartirlo con vosotros, a ver si me dejo alguno atrás. Por una parte, que la robótica ya se aplica hoy en día, tiene muchas aplicaciones en múltiples cultivos, aplica numerosas tecnologías, muchas funcionalidades en campo y el futuro es todavía más amplio. Esto va a conllevar y ya conlleva una gestión de datos en la que hay que prestar atención para realmente tomar las decisiones adecuadas con esa información. Uh-huh. Por otra parte, tienen un papel fundamental principalmente en campo para tareas repetitivas y que requieran mucho esfuerzo, con lo cual puedan liberar o aliviar la carga de la mano de obra y que al final no va a eliminar puestos de trabajo en el campo, sino simplemente lo que va a haber un cambio de perfil y para ello la formación y la especialización en este ámbito es fundamental para los nuevos profesionales del sector agrícola. No sé si me dejo algo atrás. No, desde mi punto de vista lo ha resumido perfectamente. Pues muchísimas gracias a los dos por participar y gracias también a nuestros oyentes por seguir cada episodio, que pueden escuchar de nuevo en corteva.es/podcast y hasta el próximo episodio. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Agroprecisión en corteva.es/podcast y en Spotify, YouTube, Amazon Music y SoundCloud. También puedes seguirnos en nuestras redes @CátedраCorteva y @CortevaES.